Quiero compartirles esta mañana una palabra sobre un hombre carismático. Estamos hablando sobre que tenemos que edificar la casa de Dios. Hablamos de las 4 columnas. Me toca a mí hablar siempre, casi siempre, sobre evangelizar, testificar, salir para afuera. Cada uno tiene su fuerte, algunos la oración, otros la palabra, otros la comunión, otros la carga de salir, de no quedarnos entre 4 paredes, sino usar las plazas, las calles, cosa que hace unas décadas atrás era muy común, que en cada plaza había un grupo predicando, en cada lugar se escuchaban coros, ¿se acuerdan? Y al decir de Anacondia, muchas de las cosas malas que pasan, la droga, la violencia, la inseguridad, es porque dejamos la calle y la tomaron otros. Él dice eso, no sé si será tan así, pero algunos estamos de acuerdo que si la iglesia estuviera más presente afuera, habría menos problemas que los que hay. Entonces, seguimos insistiendo de que por el método que sea, lo que hacen muchos que leen la escritura en la plaza, paran a la gente en las calles comerciales o en la plaza también, o reparten folletos, o tienen programas de radio, de televisión. Por cualquier medio tenemos que dar a conocer el mensaje del Evangelio del Reino que cada vez más necesita nuestra querida nación. No está yendo para arriba Argentina, ¿no? Entonces necesita que le demos una palabra que no cambia, que es eterna, de la cual Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán todos los gobiernos, pasarán todos los sistemas, pasará todo lo que es terreno, pero mi palabra no pasará, se va a cumplir. Y cuando pensé en un hombre carismático, pensé, cuando la gente del mundo, los medios de comunicación, hablan de un hombre carismático o una mujer carismática, ¿en qué están pensando? En un conductor de televisión atrayente que la gente quiere mirarlo por la simpatía que tiene, en alguien que tenga una gran capacidad de actuación, carismático, atrae. ¿Es eso alguien carismático según la Biblia? Según la Biblia no tiene nada que ver eso. Yo voy a elegir un hombre carismático que no era para nada simpático, era medio cascarrabia, sin embargo era carismático. Dios le usó como a pocos en la Biblia. A nosotros nos llaman, o nos comenzaron a llamar cuando todo esto comenzó, el movimiento carismático, porque hablábamos de los carismas, hablábamos de los dones del Espíritu, comenzando por el bautismo en el Espíritu Santo, que dio comienzo a todo lo que después se vivió. Personas que tenían otra interpretación en la Biblia de lo que era el bautismo en el Espíritu, comenzaron a recibir el bautismo, comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron a ver milagros. Esto de que la gente caía no es del 80, es del 60, fines del 60. Se oraba y la gente era tocada por Dios y caía. Era muy común que personas que vayan a la reunión y que abran su corazón a Cristo reciban el bautismo en el Espíritu Santo y comiencen a hablar en lenguas sin ningún esfuerzo. Yo recuerdo que una vez había estado en el Swindoll de Sefleben. Acá debe estar José nada más, de los que estaban en el living de Sefleben. ¿Hay alguien más? Mara era chiquita, ¿habías nacido vos o no? ¿Cuántos años tenía? 6 años. Bueno, José tenía algunos más, yo también. Estábamos en el living de Sefleben y creo que Swindoll comenzó a cantar Dios es bueno. Oh, Dios es bueno. Oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Y Dios comenzó a bautizar con el Espíritu Santo. Yo, pentecostal de pura cepa, esperaba que canten ese coro de fuego y que se muevan las paredes. No, cantó Dios es bueno. Entonces en la semana tenía ganas de visitar donde me había convertido, allí en el barrio Remedios de Escalada, por cerca de Puerta 8. Y fui allí y conté en una congregación pentecostal de estas que le mencioné recién, que en una reunión, cantando un coro muy sencillo,
Dios bautizó con el Espíritu Santo. Y el que dirigía, un hombre despierto, dice, yo saludé nomás, dije algunas palabras. Dice, yo no era pastor ni nada por el estilo, ni diácono, ni nada era. Pero dice, ya que este joven, así que miren cuánto hace, ¿no? Que este joven dice que con un coro sencillo la gente recibió el bautismo, ¿por qué no lo canta? Y entonces me prestaron una guitarra y canté, oh Dios es bueno, y Dios bautizó con el Espíritu Santo. Una cosa, así era. El Señor bautizaba sin ningún esfuerzo. Recuerdo que nos visitó a Swindle justamente otra vez y yo quería que ministre sobre el Espíritu Santo. ¿Y cuál era la costumbre? Hermano, vamos a cantar algunos coros y todos los coros de fuego. ¿Sabe qué hizo él? Dice, hermano, quédense sentados, no hagan nada. Quédense sentados. Y oró él y la gente fue bautizada con el Espíritu Santo. Había una presencia de Dios que se podía tocar. José es testigo, bueno, Mara dice también. Se podía palpar la presencia de Dios donde entrábamos. Y yo creo que estamos a las puertas de algo parecido. Todo esto que pasó en estos días atrás no fue casualidad. No fue porque sí. Tuvimos una gran confrontación con las huestes de las tinieblas que venían a hacerse cargo de la vida de miles y miles de seres por nacer, y sin ninguna propaganda, sin ningún gran predicador, sin ningún gran conjunto musical, en 3 semanas se preparó lo que ustedes vieron. Lo que lleva un año y largo, en 3 semanas, allí como un solo hombre, miles y miles de personas dijimos, amamos la vida, queremos defender la vida. Y fue maravilloso como Dios unió a la iglesia, sin ningún tipo de distinción, sin ningún color, sin ninguna denominación. Nos unió de tal manera y seguimos unidos. Yo estoy en un grupo de WhatsApp de la fraternidad de consejos pastorales, todos los consejos pastorales de Capital y Gran Buenos Aires unidos para lo que Dios quiera. Estamos allí dispuestos a salir otra vez, a hacer lo que haya que hacer. Dios lo hizo. Yo creo que Dios preparó esto. Y la lucha sigue. Yo sigo con esto puesto porque no terminó. Sigue. Si no es por un lado, por la puerta, va a ser por la ventana, si no va a ser por la puerta de atrás, pero van a querer meterlo. Entonces vamos a tener que estar atentos, aunque se enoje la ONU y despotrique, nosotros vamos a seguir defendiendo la vida. ¿Cuántos dicen amén? Los que digan amén, aplaudan al Señor, que fue el que estuvo haciendo todo esto para su gloria. Y quiero hablar sobre Eliseo, un profeta que vivió en Israel entre 850 y 800 años antes de Cristo. Fue escogido como el sucesor de Elías durante el reinado de los reyes Joram, Jehú, Joacás y Joás. En hebreo su nombre Elisha es lo mismo que Josué y que Jesús. Dios es salvación. Los 3 nombres significan lo mismo. Dios es salvación. Y no fue al azar que fue puesto ese nombre a este hombre. En el segundo libro de Reyes se narran sus milagros. Era un agricultor, hijo de agricultor y era agricultor. Un hombre de una gran fortaleza física, según describe la Biblia, porque para arar con 12 yuntas de bueyes había que tener mucha fuerza para poder dominar a esos animales. Y yo también lo veo como un ejemplo de discípulo. Un ejemplo de discípulo, lo que tiene que ser un discípulo. El llamamiento. Dice que después que Elías, tremendo personaje bíblico también, su mentor, aquel que lo escogió y lo llamó como su discípulo, se recupera después de la tremenda victoria en el Carmelo, pero su decepción y su angustia. Se escapa al monte Horeb, ustedes recuerdan, allí se esconde, le había pedido a Dios que le quite la vida,
El Señor no lo dejó, lo tocó 2 veces y le dijo: levántate y come porque largo camino te resta. Él se levantó, caminó 40 días. Dios le habló y le dijo: pará, que todavía no terminaste, vas a tener que ungir a este, al otro y a este. Tenés trabajo todavía. Cuando todo parece que se termina, por allí Dios te toca y dice: pará, que todavía no terminé con vos. Tenés tarea para hacer. Y dice que partiendo de allí, estoy leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. No dice que le habló, que le predicó, que lo llamó, echó su manto sobre él. Vino corriendo en pos de Elías, Eliseo, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora todo es simbólico. Puso su manto sobre él, tomó 2 bueyes, los mató, le dio a todo el pueblo y siguió a Elías y le servía. ¿Qué significa? Dejó todo. Estaba dispuesto a no mirar para atrás, a no volver a arar con 12 yuntas de bueyes, sino que a partir de ahí su vida estaba pegada a la vida de Elías. Y hay un coro que yo aprendí cuando recién me convertí, que quiero cantarlo porque ilustra lo que dice. Esto es muy corto, muy fácil de cantar, así que si me prestan la guitarra. Saben que a través del tiempo, casi cada pasaje bíblico significativo tiene alguna canción y nos ayuda. A mí me ha ayudado mucho. Martín Lutero decía: la fe que no canta, muere. Entonces, hay algunos que no pueden recordar algunos textos bíblicos sin música, pero se acuerdan, por ejemplo, del Salmo 121 de memoria, o el Salmo 46 de memoria, ¿verdad? ¿Le pasa así? O el Salmo 40. O el Salmo 23, es una buena manera poner música. Y alguien le puso música, después lo grabaron varios, Miguel Ceja lo grabó inclusive, esta canción que dice así: Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel, el Señor me manda allí y tengo que obedecer. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel, el Señor me manda allí y tengo que obedecer. Vives tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Vives tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. ¿Cuántos lo sabían? Tímidamente levanta ahí Gabriel la mano y Patricia, y nadie más. Se los enseño. A ver, músicos, por favor, re menor. Re menor. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda allí y tengo que obedecer. Otra vez. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda allí y tengo que obedecer. Vives tú, vive Jehová,
yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Vives tú, diré Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. ¿Cuántos ya lo van aprendiendo? Pónganse de pie, por favor, y ayúdenos con las manos. ¿Saben qué? De paso les digo, hay distintos tipos de canciones. Hay canciones de adoración, hermosas canciones de adoración, de alabanza que cantamos esta mañana. Qué lindo. Algunas son como la primera que cantamos, describen un propósito. Yo vine a alabar a Dios. No es una alabanza, es una descripción de lo que vamos a hacer. Después otras fueron netamente de alabanza. La que se cantó en la cena Me Bastas es una declaración de lo que creemos de Jesús. Nos basta su amor, su amistad. Hay distintos tipos de canciones. Hay canciones de testimonio donde contamos nuestro propio testimonio. Y esta es una parte de la palabra. Hay muchas canciones que simplemente es una parte de la palabra, como para memorizar parte de la escritura. Y esto es así. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda allí y tengo que obedecer. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda allí y tengo que obedecer. Vives tú, diré Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Vives tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Última vez. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda allí y tengo que obedecer. Eliseo, quédate aquí, que yo voy para Betel. El Señor me manda allí y tengo que obedecer. Vives tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Vives tú, vive Jehová, que yo no te dejaré. Donde quiera que tú vayas, contigo también iré. Solamente para memorizar. Dije que era ejemplo de discípulo. Es admirable su fe, su perseverancia y su osadía. Dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, que Dios quería alzarlo a Elías. Lo voy a relatar, no lo busquen. En un torbellino. Y los hijos de los profetas, había profetas, había escuela de profetas, había personas que tenían comunicación con Dios. Le dijeron a Eliseo, ¿sabías que el Señor lo va a llevar hoy a Elías, lo va a arrebatar? Y él le dijo, sí, lo sé, él también era profeta, callad. No era de pocas pulgas, era Eliseo, ¿no? Hay algunos pasajes de la Escritura que muestran eso. Sigue caminando y yo digo, si no lo dejaba ni a sol ni a sombra,
a Elías, porque era un discípulo que quería aprender todo. Cuando se enteró de que Dios lo iba a arrebatar, menos lo dejaba. Así que le siguió. En otro lugar, otra vez los hijos de los profetas lo cruzan y dicen, ¿sabes que hoy el Señor va a arrebatar a tu Señor, a Elías? Sí, lo sé, callado otra vez. Sigan caminando. Ya eran 50 de los hijos de los profetas que le dijeron, 50 varones. Tomó Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas y se apartaron, pasaron ambos por lo seco. Elías, pero Eliseo, seguidor como perro de sulky, dicen los criollos, ¿no? No lo dejaba para nada. Y como Eliseo sabía que Elías se iba, le dijo, yo sé que te vas, te quiero pedir una cosa, una sola cosita, un deseo. Yo te pido, ¿qué cosa se acuerdan? Que la doble unción de tu espíritu quede en mí. ¿Se acuerdan la respuesta de Elías? Cosa difícil has pedido, pero si me vieres cuando soy arrebatado, te lo concedo. Y entonces, ¿qué hizo Eliseo? Se le prendió a la botamanga, al vestido, al manto, lo que sea, y ahí estaba. ¿Y qué pasó? Cosas de la Biblia que están y que yo las creo. ¿Vinieron qué cosa? Hay una canción famosa, Carros de Fuego. Carros de fuego, lo tomaron a Elías, se lo llevaron. ¿Pero qué estaba haciendo Eliseo? Estaba agarrado del manto de Elías. Y cuando Elías fue arrebatado, Eliseo se quedó con el manto. ¿Y qué pasó? Tenía que volver para el otro lado, tenía que cruzar otra vez el Jordán. Dobló el manto, golpeó las aguas del Jordán. ¿Y qué pasó? Se abrieron igual que con Elías. Y ahí comenzó una vida de milagros de este hombre de Dios, Eliseo. Y fue interesante que los que contaron los milagros de Elías y de Eliseo encuentran que Eliseo hizo el doble de milagros que los que hizo Elías. Se cumplió el deseo de él. No me pregunten mucho teológicamente, ni no sé, pero está escrito, así pasó. No es que ahora nosotros vamos a seguir a alguien y vamos a recibirlo doble, no sé, pero acá pasó, en la Biblia pasó. ¿Y cuál fue el primer milagro entonces de Eliseo? Dividir las aguas del Jordán, igual que había hecho Elías. El segundo milagro fue que las aguas de un manantial en Betel eran malas, a punto que esterilizaban los cultivos, provocaban enfermedad y hasta muerte. Eliseo las sanó y dice la palabra, yo sané esas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Había un poder que iba más allá, un poder variado, por así decirlo, dones que Dios le dio a este hombre que iba más allá de la sanidad, que es lo que uno espera y que desea, sino que había poder para hacer distinto tipo de cosas. Era un hombre carismático de verdad, un hombre que tenía un carisma dado por Dios y que está emparentado con la presencia de Dios. Esto lo relato para los músicos. ¿Se acuerdan cuando había guerra y el rey quería saber qué iba a pasar y querían que Eliseo profetice? ¿Qué hizo Eliseo antes de profetizar? Los músicos, ¿qué hizo? Dijo, tráigame un músico, tráigame un tañedor, un músico, un hombre ungido, un hombre que cuando toca, la presencia de Dios se manifiesta porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Tráigame un músico. Y cuando el músico comenzó a tocar, él comenzó a profetizar y le dijo lo que iba a pasar. Iban a tener victoria, iba a ser así. Bueno, es una extra. Bueno, hay un pasaje que no me gusta mucho de Eliseo, no quiero
cuando se burlaron porque era pelado, ¿se acuerdan? Que le dijeron, sube calvo. Por favor, ninguno de los pastores haga eso, ¿eh? ¿Se acuerdan? No. Después búsquenlo en la Biblia, no, yo no les voy a contar nada. Hay que cuidarse con los pelados, dice Oscar. Sí, bueno, no todos son como Eliseo. Ojalá que tengan la unción que tuvo Eliseo, pero no el carácter que tuvo Eliseo, ¿no? Después búsquenlo en la Biblia. Tercer cosa que hizo brotar agua del terreno y un torrente en el camino de Edom para abastecer de ella al ejército mancomunado de Israel y Judá y Edom, que se hallaba en campaña contra Moab, el cual estaba camino a deshidratarse a causa de la falta de agua. Segundo libro de Reyes. Ustedes lean el segundo libro de Reyes y ahí está todo. Entonces yo hago más rápido. Esta fue la profecía que se cumplió cuando él dijo, tráigame un músico. Profetizó que esto iba a pasar y pasó. Multiplicó el aceite de una sola vasija, llenándose varias tinajas para una mujer carenciada. ¿Se acuerdan que le dijo, traigan vasijas? Y se iban llenando. Esta mujer la iban a rematar todo, hasta sus hijos lo iban a tomar como esclavo. Y él multiplicó. ¿Cuántas vasijas llenó? Todas las que había. Cuando se acabaron las vasijas, se acabó el aceite. De paso, mientras que haya personas abiertas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se sigue derramando. Va a parar cuando no haya, pero si hay personas, Señor, acá estoy, solo no puedo. Soy tan limitado, me siento tan impotente, tan finito, por favor, llename. Él lo hace. Brindó un hijo a una mujer de Sunem que no podía procrear, prediciéndole con 1 año de antelación el hecho, el cual se cumplió. No obstante la incredulidad inicial de la mujer. La mujer se creyó que le estaba tomando el pelo. Le dijo, bastante sufrimiento tengo con no poder tener hijos que vos me venís a decir esto, parafraseando. Sin embargo, lo que Eliseo le prometió, se cumplió. Él tenía revelación de Dios, no solamente poder de Dios, sino revelación. Resucitó al hijo de la mujer sunamita, la misma. Lo resucitó. O sea, parecería que se había muerto por una grave insolación. Él lo resucitó. En Gilgal había una gran hambruna y lo envió a su criado, Giesi, a recoger algún fruto del campo que pudieran hacer alguna comida, por lo menos para paliar el hambre. Y encontró un fruto silvestre, parecía tipo zapallo, ¿no? Pero al probar el potaje, los comensales clamaron y decían, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Era algo venenoso, era algo que si lo comían, se morían. Eliseo echó un poco de harina al potaje e inmediatamente se tornó perfectamente comestible y no se halló nada malo en él. Otro tipo de milagro. Había necesidad. Consiguieron algo para comer, pero lo que consiguieron era un fruto silvestre que era venenoso. Él lo transformó en comestible. Multiplicó 20 panes que trajo un hombre Balsaliza, al punto que 100 hombres comieron y sobró. No había mucho, tiempo de escasez, tiempo complicado, tiempo que estaban rodeados por los sirios. Y tal vez lo más conocido que Jesús lo refiere es, curó de lepra a Naamán, general del ejército del rey de Siria, haciéndole sumergirse 7 veces en el río de Jordán. ¿Cómo fue, de paso otra enseñanza, cómo fue que llegó a enterarse Naamán que existía Eliseo? ¿Quién le anotició? No había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter. ¿Quién fue? La sirvienta de la señora. Este hombre, un hombre valeroso, lleno de condecoraciones, pero leproso. Entonces cuando esta mujer, la sirvienta, le dice, en Israel hay un profeta que podría hacer algo. Se entera el rey. ¿Y qué hace el rey? ¿A quién le escribe? Al otro rey. Era lo más lógico.
¿Y qué le dice? El otro rey se enoja. Dice que este me está buscando problemas. ¿Quién soy yo para sanar a un hombre enfermo de lepra? Pero alguien dice, para que podemos hacer algo. Hay un hombre que ya ha hecho algunos milagros. ¿Por qué no le preguntamos? Bueno, se enteró que estaba Eliseo, entonces van. La comitiva, Naamán con toda su comitiva, me imagino un montón de gente acompañando al principal general de, yo creo que la potencia mundial mayor en ese entonces, o por ahí andaba, y van a la puerta de la casa de Eliseo. ¿Y qué hace Eliseo? ¿Se acuerdan qué hace? Le pone alfombra roja, hace tocar trompeta, llama a la guardia del ejército de Israel para que le hagan honores a este hombre. ¿Hizo eso? Lo mandó al sirviente que lo atienda. Y como si eso fuera poco, le dice, decile que se zambullan en el río Jordán. Lo mandó a bañar, dice José. Y no por el profeta, por el sirviente del profeta. El río Jordán. ¿Cómo se puso Naamán? ¿Se acuerdan, no? Este me manda a bañar en ese río roñoso, que es más o menos como el río de la Plata, no digo como el Reconquista, pero por lo menos como el río de la Plata, marrón. Habana y Farfar no son mejores ríos que yo me podía haber bañado allá. Y bueno, ya casi que se volvía. Pero le dije, mira, si te hubiera pedido algo muy difícil el profeta, por ejemplo, que derrotes a un ejército más grande que el tuyo, ¿lo hubieras hecho? Y sí, dice. Y bueno, ahora que vivo el ayudante, ¿no? Si te pide, ¿qué te cuesta? Anda. ¿Se acuerdan, no? La historia. Se zambulló una vez, esperaba, miró, la lepra seguía. Cada vez con más broncas, me imagino, ¿no? 2 veces, 3 veces, 4 veces, y cada vez que salía, todo expectante mirando, y la lepra seguía. 5 veces, 6 veces, y ya dice, cada vez se quería ir, y cada vez este diplomático que tenía al lado lo convencía que siga. 7ª vez, sale sano. Tampoco me pregunten por qué 7 veces, y nada, no sé. Pero así dice la palabra y así pasó. Y Jesús lo refirió después, este hecho. Así que se ve que pasó en serio y pasó a la historia. Tremendo milagro. Bueno, después no vale la pena seguir relatando la historia de lo que pasó con el criado. ¿Saben? El criado fue el precursor de los sobornos. Se dejó sobornar. ¿Se acuerdan, no? Ofreció y Eliseo dijo, no recibas nada. ¿Y qué hizo? Se guardó algo. ¿Y qué le pasó? Tuvo sus consecuencias. La lepra de Naamán se le pegó a él. Todo esto está en la Biblia, yo no estoy inventando nada, está en la palabra del Señor. Sigue la historia. Estaban trabajando en un lugar, iban a construir algo. Y claro, construían con madera, no tenían, ¿cómo se llama? La motosierra. Usaban hacha. Y ya se había inventado el acero, el hierro. Y cuando va a pegarle la cerca del río, ¿qué pasó con el hacha? Se cayó al agua. Ahora les pregunto, ¿el hierro puede flotar? No, se hunde y el buzo tiene que ir a sacarlo. ¿Qué hizo Eliseo? Otro tipo de milagro. Hizo flotar el hierro del hacha. Era necesario. Ninguno de los milagros que hizo hasta aquí, ninguno de los que hizo, fue para mostrar que él tenía poder. Era por una necesidad. Y yo quiero después transferirlo a nosotros todo eso. Nada es por capricho o para mostrar nada personal, sino es porque hay una necesidad que suplir. Y como hay una necesidad que suplir, Dios despliega sus recursos a través de alguien que cree.
Así pasó con Eliseo. El ejército de Siria rodea la casa de Eliseo, era el enemigo, porque, claro, estaban en guerra los dos países. Y cada vez que el ejército de Siria iba a atacar a Israel, ya estaban preparados. Entonces el rey se enoja, manda a llamar a todos los principales y dice: tenemos que descubrir quién es el delator, quién es el que le avisa a nuestros enemigos que nosotros vamos a ir. Porque ya van varias veces que vamos a atacar, tenemos todo preparado, tenemos el ejército, tenemos la estrategia, la táctica que vamos a usar, y cuando vamos parece que la sabían porque estaban preparados ellos también y no podemos hacer. Por favor, díganme quién es. Y salta alguien y dice: no, señor, lo que pasa es que hay un profeta del otro lado que tiene revelación y que les cuenta todo lo que nosotros vamos a hacer. Ah, sí que hay un profeta. Bueno, entonces ya está la solución. Agarramos al profeta, lo eliminamos y se termina el problema. Así que fue el ejército ya no contra Israel, sino ¿dónde fueron? A la casa de Eliseo. Rodearon. Y cuando el criado ve el ejército, ¿qué hizo? Se quería morir, se pegó un susto bárbaro. Dijo: no, ¿qué hacemos? No hay salvación. Entonces, ¿se acuerdan qué hizo Eliseo? Dijo: Señor, abre los ojos de este muchacho. Y cuando el criado abrió los ojos, ¿qué vio? Un ejército más grande que el ejército de Siria que lo estaba rodeando. Eran ángeles que estaban defendiendo a su siervo, que estaba haciendo la voluntad del Padre. Y después produce ceguera a todo el ejército, los lleva hasta Samaria y les perdona la vida. Pero con ese escarmiento nunca más el ejército de Siria se osaron atacar a Israel, por lo menos en ese tiempo. Y después predijo con uno de sus siervos como vocero a Jehú, futuro rey, entonces siervo del mismo, que erradicaría la descendencia del rey Acab y que a Jezabel, esposa del ya difunto rey Acab, la comerían los perros en el campo de Jezreel sin sepultura. Profetizó el fin de este rey tan malvado, este matrimonio tan malvado, y la reina Jezabel. Y lo último, que yo tuve esta palabra ahora que pasó todo lo del el aborto y las marchas y el festejo. Nosotros sacamos un comunicado en Asiera, algunos lo habrán leído, que no había nada que festejar, simplemente habíamos hecho la voluntad de Dios. No fue contra nadie, ni fue un partido de fútbol no. Fue defender la vida, punto. Seguimos y ahí decimos que somos conscientes que hay problemas, tenemos que ir más a fondo. Los abortos van a seguir existiendo. Tenemos que cambiar muchas cosas para que eso no suceda, entre ellos la ley de adopción. Bueno, no sé cuántos leyeron el comunicado, si no, si les interesa se los reenvío, porque eso es nuestra postura, que en consonancia con la Iglesia Católica, que también había dicho lo mismo. Normalmente este último tiempo con la Iglesia Católica tenemos coincidencia en eso del 100%. Como ustedes sabrán, me invitaron un mes antes de que se debata en senadores, en Suipacha, donde está la sede de la CEA, para orar en la mesa donde se sientan los obispos, un salón muy grande. Estábamos todos los credos y todos oramos para que el Señor ponga su mano y no se apruebe esta ley. Estaban todos judíos, musulmanes, evangélicos, mormones, todos allí, pero todos unánimes pidiendo a Dios que ponga su mano para que no se apruebe esta ley. Y Dios escuchó. Dios escuchó, una unidad en esto, en ese punto solamente, unánimes todos. Este pasaje se lo compartí el 8, antes que se voten senadores, a los hermanos que estábamos en la carpa de los pastores, a la noche ya, antes de la votación. Que pase lo que pase, teníamos que seguir. El pasaje está
Este lo podemos leer. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Interesante, ¿no? Lleno de poder, milagros por todos lados, pero en un momento se enfermó. Era humano, no era un extraterrestre ni estaba hecho de otro material. Dice que estaba enfermo de la enfermedad de que murió y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Presten atención a esta frase. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces Eliseo, el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Le dije que no era de buen carácter Eliseo. Pero la pregunta mía es, ¿por qué se enoja si él no le dijo cuántas veces tenía que golpear? Joás hizo lo que pudo, de acuerdo a lo que él creía. Golpeó 3 veces. Y Eliseo, enojado, le dijo, no, tenías que haber golpeado más veces para completar la tarea. Mi interpretación personal. Yo creo que hay cosas que Dios nos da la orden y después nosotros tenemos que hacer. No te da todo el cuadro completo, no te dice punto y coma. Hay cosas que en fe, por eso dije su fe, perseverancia y osadía de Eliseo, todo lo que él hizo lo hizo por iniciativa propia bajo la guía del Señor. Entonces Joás hizo eso y Eliseo dijo, no, hubieras golpeado más. Entonces, ¿cuál fue mi exhortación a todos cuando estábamos allí? Lo mandé por muchos medios. Que no tenemos que creer que ya está todo listo. El enemigo no está derrotado todavía en ese punto, en el punto este. Va a seguir peleando. Y si no seguimos golpeando, corremos el riesgo de que vuelva a avanzar. ¿Cuántos creen que es así? Tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir clamando. Por allí estamos orando por una situación. Y yo acostumbro cuando hay algo de mejoría, pero todavía no está la obra completa, casi ni digo nada, no escribo nada. ¿Por qué? Porque me temo que algunos crean que ya está y dejan de orar. Todavía no estaba completa la cosa. Tal vez había que seguir orando por un enfermo, por una necesidad, por una petición, por lo que sea. Hay que seguir golpeando las veces que sea, no quedarnos con que cumplí. Bueno, yo cumplí, golpeo 3 veces, ya como ya cumplí, me quedo tranquilo. No, hay que seguir golpeando, hay que seguir proclamando, hay que seguir con el pañuelo celeste, aunque te cueste, te va a costar más. Ahora hay más bronca. ¿Cuál es el foco de los ataques ahora? La iglesia. No te preguntan si sos católico, si sos evangélico. La iglesia. ¿Por culpa de quién no se aprobó esta ley? Por culpa tuya, hermano. Por culpa mía. Entonces, ¿con quién se la van a agarrar? ¿Ustedes creen que lo que está pasando en Neuquén es casualidad? Que este pastor Hugo Márquez, que fue uno de los que estuvo al frente desde antes, que vio todo como venía, estuvo en la OEAS hace un tiempito defendiendo junto con Valerini y otros la postura justo ahí en la boca del lobo.
diciendo lo que creíamos, no a la ideología de género, no al aborto, no a ninguna ley que atente contra los valores de Dios. No es casualidad todo esto, que tenga que salir del lugar de reunión custodiado por la policía porque lo quieren atacar. Que ahora su escuela, que es la más grande de Neuquén, yo estuve allí, en la escuela, y después estuve donde estaban construyendo en las afueras, tremendo edificio, que ya está terminado, donde hay jardín, primaria, secundaria, universidad, está todo. Prestigio tremendo. Pero ¿por qué el ataque? Y porque no se quedan tranquilos, van a seguir insistiendo. Y tenemos que seguir peleando porque ahora ¿por dónde va a entrar? ¿O quieren que entre una ley parecida, un poquito más atenuada, pero parecida? En la reforma del Código Penal. Tenemos que seguir, hay intereses muy grandes. Estamos como Joás, rodeados por los sirios, mucho más poderosos, más preparados, con mucho más medios. Porque los medios de comunicación, ¿de qué lado estaban? ¿De qué color estaban? Ustedes lo vieron. Y va a seguir eso. Entonces tenemos que confiar en el Dios que está de nuestro lado. En el Dios que nos dio una victoria y que va a seguir dando la victoria. Porque Él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y aunque haya poderes humanos que se pongan en contra, Él está con nosotros como poderoso gigante. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor. Él va a darnos la victoria. Pero hay que seguir golpeando. Hay que seguir golpeando. No hay que cesar de golpear. ¿Qué tiene que ver Eliseo con nosotros? ¿Quién le dio el carisma a Eliseo? ¿Un Dios distinto o el mismo Dios que tenemos nosotros? El mismo Dios, decirle que tenés al lado, el mismo Dios que tenés vos. El mismo Dios. No es otro. ¿Y Eliseo de qué material era? ¿De carne y hueso? ¿Tenía defectos? Mejor alguno de los nuestros, por la gracia del Espíritu, corregirlo. Sí, tenía defectos, pero Dios le usó. Y entonces vamos a los dones espirituales que tiene la iglesia. Los 9. Yo tengo un estudio donde hay muchísimos más, pero los 9 más conocidos que necesitamos cada uno de nosotros. 1 Corintios 12 dice que hay diversidad de operaciones del Espíritu, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, estoy leyendo 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La pregunta es, ¿provecho de quién? ¿Para provecho de quién? Si te da el don de sanidad, ¿para provecho de quién es? ¿Para vos o para el otro? Para el otro. Para provecho del cuerpo. No te lo da para provecho tuyo. Es para el cuerpo. Para que el cuerpo tenga eso que necesita. Cada una da la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es claro, hermanos. Dice a cada uno. Yo hace un tiempo que no hago pasar el frente, aunque lo hago algunas veces, y en Libertador lo hacemos todos los domingos. Y acá también, allí hay aceite para ungir a los enfermos, por lo menos, pero pueden pasar por cualquier tipo de necesidad. Pero cualquiera de nosotros podría ser usado por Dios en algún momento de su vida. Para provecho de otro, ante una necesidad. No hay otro, estás vos. Y vas a tener que actuar. Y el Señor te va a respaldar. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Que no es la fe que viene por el oír, es un don. Dicen que todos los grandes evangelistas tenían como hombre de oración a alguien de fe. Lo tuvo Moody, lo tuvo Finney, alguien que oraba. Nadie lo veía, nunca predicó, pero oraba. Era una persona que le respaldaba en fe. Hay personas que tienen el don de fe. Nosotros tenemos fe
y tenemos la fe que viene por el oír, y muchos de nosotros tenemos más fe que cuando empezamos porque escuchamos mucha palabra, entonces la fe va creciendo. Pero este es un don del Espíritu. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vuelve a reiterar, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Otra vez menciona que es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como la persona quiere. No están leyendo. ¿Cómo dice? Como Él quiere. No depende ni de vos ni de mí. Él te va a dar como Él quiere, de acuerdo a lo que Él vea que es la necesidad que hay y que vos podés suplir. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y después habla de los ministerios y nos muestra el 31, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y viene 1 Corintios 13 para mostrar el amor, para que haya equilibrio. Después está el 14 donde muestra cómo funcionan los dones. Pero el amor tiene que ser el motor principal de todo lo que hacemos. Si lo hacemos por vanagloria, si lo hacemos para ver cuánto poder tenemos, si lo hacemos por cualquier otra motivación, está mal. Si yo tuviese lenguas humanas y angélicas y la profecía y toda la fe que me dio, y no tengo amor, soy una lata que hace ruido. Entonces el amor tiene que estar para equilibrar, por si el Señor nos da gracia y nos bendice, que podamos darle siempre toda la gloria al Señor. Y no cambio de tema. ¿Se acuerdan que hizo Eliseo cuando Joás tensó el arco? ¿Qué hizo? Puso su mano sobre la mano de Joás. Hizo imposición de manos. Y yo quiero hablar sobre la importancia que tiene para la iglesia la imposición de manos. Algo que es una doctrina bíblica, porque en Hebreos 6, 1 al 3 habla de que es una doctrina fundamental. Habla entre ellas de la imposición de manos como doctrina, y yo no he escuchado mucho de enseñanza. Tengo un estudio en el seminario Fiat di clase sobre esto, es largo el estudio, un estudio sobre la imposición de manos desde Génesis hasta fin de la Biblia, y es interesante notar cómo Dios usó ese instrumento de la imposición de manos. No es el tema, pero sí les voy a decir que Moisés a Josué, ¿cómo le transfirió todo lo que él tenía? Por la imposición de manos. Dice la Escritura eso. Porque imponer las manos no es solamente un acto físico. Hay algo espiritual. Estaba al lado de Anacondia en algún momento orando, en alguna de las campañas, tantas que tuve con él, y él nos decía antes de comenzar los que íbamos a orar, que teníamos que recordar que cuando imponíamos las manos transmitíamos todo lo que había. Y perdónenme, ¿no? Sea bueno o no tan bueno. Por eso tenemos que estar bien delante del Señor, porque vamos a transmitir algo. Cuando imponemos las manos, algo se va a transmitir. Yo pido oración muchas veces, pido imposición de manos, lo hice toda la vida, lo sigo haciendo, Dios me ha bendecido a través de eso. Si fuera necesario unción de aceite, la pido también, pero la imposición de manos es algo muy común. Jesús impuso las manos muchísimas veces. Ustedes vemos los evangelios. Ananías a Pablo, ¿se acuerdan? Le impuso las manos, recobró la vista, fue lleno del Espíritu. Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que fue dado por la imposición de manos. La imposición de manos es una herramienta eficaz y fundamental para transferir sabiduría, unción, poder, audacia, valor. Es casi como el manto de Elías. Hay algo que se transmite. El primer manto, cuando le echó el manto sobre Eliseo y lo llamó. Hay algo que sucede allí. Para sanidad, Jesús dijo, entre otras cosas, los que creen sobre los enfermos. ¿Cómo sigue? Pondrán las manos y estos
sanarán. Ni siquiera dice, van a orar poniendo las manos. ¿Cómo dice? Hubo un solo evangelista que vi imponer manos sin orar. Ya está con el Señor. Tuvimos una campaña acá en el Parque José Hernández. Algunos estuvieron allí. Adel Quigioni. ¿Se acuerdan qué hacía él? Una fila de gente que hacía. Imponía las manos y Dios sanaba. Era el más bíblico de todos los que vi. Fue el precursor de la campaña en el 80, eso fue en el 84, ¿no? Luis estuvo ahí con Sara y algunos 6 pastores éramos que estábamos en esa campaña. Este hombre imponía las manos. Dios le usaba tremendamente. Simplemente por obedecer lo que Jesús dijo. Para impartir el Espíritu Santo. Cuando el avivamiento en Samaria, allí en los Hechos 8, Felipe mandó a buscar a los apóstoles, imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Llenura del Espíritu. Señales y prodigios. Dice que por las manos de los apóstoles eran hechos prodigios y mira. ¿Por qué dice por las manos? ¿Qué es lo que la gente veía? Que imponían las manos. Ellos imponían las manos. Para confirmar la palabra predicada y para mostrar el reino de Dios. Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, le dijo a los que estaban incrédulos y que decían que por Beelzebú lo hacía, entonces el reino de Dios llegó a ustedes. Mostramos el reino de Dios cuando por imponer las manos algo bueno sucede. Y vuelvo otra vez al pasaje de golpear 3 veces. Algunas veces no basta con una sola vez. Hay que golpear varias veces. Muchos hermanos se molestaban porque cuando hacíamos pasar al frente, la gente pasaba muchas veces. Pasaba 1, 2 veces, 3 veces, 4. A mí no me molestaba. Porque algunos podían pasar por costumbre, pero otros podían pasar por necesidad. Porque todavía no había sido respondida su oración y seguían pasando. Rogelio Acuña, que está con el Señor, ¿saben las veces que pasó al frente en la campaña de Anacondia? Hasta que Dios le liberó. Todas las noches, 52 noches tuvimos. Desde que Dios lo tocó, a la carpa todas las noches. Y al final fue un siervo tremendo de Dios. Entonces, no te preocupes si alguien te pide oración y te vuelve a pedir, golpea. Mirá, San Marcos 8:22. Jesús vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, por favor no hagan eso, le puso las manos encima. Eso lo hizo Jesús. Y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero veo que andan. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué hubiera hecho yo? Gloria a Dios, hermano. ¿Ya? Ay, algo es algo. Peor es nada. Ya no veías nada, ahora ves. Confía que en un tiempo seguí buscando a Dios y vas a ver que vas a ver bien. ¿Qué hizo Jesús? Le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Se confirma que muchas veces, si Jesús lo hizo, si a Él no le bastó una sola vez, ¿qué queda para mí? Así que si oré alguna vez por vos y la cosa sigue más o menos, quiero seguir orando. Quiero seguir creyendo. ¿Cuántos dicen amén? Seguí orando, seguí golpeando. En algún momento va a haber claramente y de lejos a todos. Jesús fue 2 veces, capaz que yo tiene que ser 20, no importa. Seguí orando, seguí confiando. ¿Cuántos creen que Dios tiene algún don para su vida? Para su vida. Levanten la mano. ¿Dios te dio algo? Seguro, seguro. ¿Cómo lo sabes? Pregúntale al de al lado, ¿cómo lo sabes? Pregúntale, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Dios te dio un don? ¿Cómo lo sabes? Te pregunto, ¿querés descubrir el don que tenés? Practica lo que crees tener. ¿Crees que Dios te puede usar en sanidad? Ora por los enfermos. ¿Quieren contar, que les cuente cómo empecé yo? Yo jugaba al fútbol en los potreros de Pablo Podestá. Y tenía un amigo
Pedro, le decíamos Zapatito, porque jugaba al fútbol con los zapatos de salir, pero reseco, unos zapatos así. Le teníamos miedo a él. Y cuando me convertí en la iglesia pentecostal me prohibieron jugar al fútbol. Pero conservé la amistad con todos. Entonces seguía siendo amigo de Pedro y de Rosita, su señora. Ya grandes, no tan grandes, pero ya a cierta edad, sin hijos. Entonces tenían a Beto. ¿Saben quién era Beto? Un bulldog. Y se le enfermó Beto. Un drama en el barrio. En ese tiempo nos conocíamos todos. De paso era cliente mía la familia. Así que yo ya no trabajaba en lo mismo, pero había quedado la amistad. Y me llora, ¿sabes que estamos mal con Rosita? Porque Beto, lo llevamos al veterinario y nos dijeron que no era tan viejo Beto. No era como el coronel nuestro que se murió de viejo. Era 8 o 9 años. Y yo, joven, osado, cara dura, que hace falta muchas veces, le digo, ¿vos crees que si yo oro por tu perro Dios lo puede sanar? Y cualquier cosa que le diga, ¿qué iban a decir? Así que fui, le puse las manos al perro y Dios lo sanó. Y una alegría a esta gente, después le pude predicar, Así que si no te animás a orar por un humano, ora por un gato, un perro, pero empezá a orar. Empezá a ver si lo que querés tener lo tenés. Después, bueno, hubo otros casos, ¿no? Dios me sorprende vez tras vez cuando voy a algún lugar. Estaba en Río Negro y se me acerca una mujer. Yo hacía 18 años que no iba. Es un pueblo, cerca de Choel. Y me dice, ¿se acuerda, pastor, en esa campaña que el pastor lo invitó de 3 días en el club? Y yo saqué del hospital a mi beba que se estaba muriendo y firmé a los médicos que me decían que me tenía que ser responsable si se moría y la traje y ustedes oraron. La llama y dice, acá está, 18 años, sana. Vos orá, sembrá. Por ahí te vas a enterar como me enteré yo o no. Vas a orar por alguien y te enterás, pero el Señor es fiel y responde. Con que tengamos la 4ª parte de lo que tenía Eliseo, alcanza. Alcanza. Podemos honrar el nombre del Señor. Hay tantos. Todos me conocen porque tengo encima siempre aceite. Tengo algo así, con un perfumero pero chiquitito, que es de llavero. Y lo llevo siempre porque por ahí hace falta. Muchas veces imponer las manos, en el caso mío, siento de imponer, de ungir con aceite. Estábamos en un retiro de pastores y se enfermó un pastor. No era nuestro, era un retiro más amplio. Y le digo, permitime que ore por vos. Bueno, pasó algo en él y me dice, mirá, sos el único que me ofreciste esto. Tiene que ser normal. Alguien te dice que está enfermo, ¿qué tenés que hacer? Orar, ¿dónde? En cualquier lado. Yo hice algunas locuras que no las haría ahora, a la edad que tengo. Pero yo entré a trabajar en Fiat a los 24 años, no, menos todavía, y había otro pentecostal, compañero mío, también muy osado y de fe, y en los tiempos de descanso oramos. Había un hombre endemoniado, que todos se burlaban de él, era trabajador, pero estaba endemoniado, era espiritista. Y le digo, che, Beto, ¿te animás? Beto también se llamaba de Caseros. Le digo, ¿te animás que lo llevamos ahí a expedición donde están los cajones y que no nos ve nadie y oramos por él? Y lo llevamos ahí y oramos por liberación, cosa de loco, no lo hagan por favor. Pero no teníamos problema, creíamos que Dios, si dos se ponían de acuerdo, Dios respaldaba. Y oramos y Dios obró. Le estoy contando cosas, yo no era ni pastor ni predicador, quería servir a Dios. Y creía que el Señor da dones. El Señor me bautizó con su Espíritu muy pronto a mí, a los pocos días de convertido. El Espíritu está para provecho. Y si hay alguien necesitado, hay que orar. Mis sobrinos fueron los primeros beneficiarios. Yo ya lo conté esto. Casi desahuciado de bebé. Oramos con mi hermana, Dios lo sanó. Mi sobrina hepatitis amarilla, los análisis era hepatitis, no había ninguna duda.
Y había fe en aquel entonces, yo espero que me perdure. Le digo a mi hermana, vamos a orar. Dijeron 40 días, no, vamos a orar para que Dios la sane. Oramos, se le fue la amarillez, fue al médico, le hicieron los análisis a los 3 días. ¿Saben qué encontraron? Nada. ¿Saben qué dijeron? Y seguro que se equivocaron los del primer análisis. No se equivocaron. Dios obró. Y les puedo contar, tengo una lista aquí de testimonios y algunas cosas que gatilla el testimonio. Mi testimonio lo cuento por todos lados. Acá ya no quiero cansarlo, ustedes lo conocen ya, si no está el libro que cuenta todo el testimonio. Cómo Dios me sanó y puedo hablarle a alguien que está desahuciado de los médicos. Yo no estaba la vida desahuciada, pero sí mi pierna, y Dios me sanó. Hace un tiempo tuve, esto para los mayores, los chicos no escuchen, tuve un espolón. ¿Saben qué es un espolón? ¿Cuántos saben? A ver. En el talón, ¿no? Se endurece un nervio y te queda una púa que cada vez que pisás, descubrís vos antes que los científicos del último planeta, porque te duele. Yo, fui al traumatólogo, me recetó, no se puede operar, me recetó una plantilla. Voy a Entre Ríos y la esposa del pastor, le conté, ¿sabes que estoy sufriendo un poco? Caminaba igual, pero con sufrimiento. Y a la noche, cuando descansaba el pie, terrible. Dice, ¿sabes que yo tuve? Y oraron por mí y Dios me sanó. Ah, gloria a Dios. Le digo, si Dios te sanó a vos, me tiene que sanar. Pedí oración, ¿saben qué pasó? Dios me sanó. Desapareció el espolón. Nunca más. Ya hace un tiempo. Entonces, contá tu testimonio. Y si alguien está pasando lo mismo, orá por él. Ahora estoy esperando por algo. Yo no estoy llorando porque estoy quebrantado. Después de un resfrío se me cerró el conducto lacrimal. Entonces, en cambio de ir para adentro la lágrima, como es normal, sale para afuera, entonces tengo que secarme a cada rato. Pero el viernes en el grupo casero, alguien que está por acá, ¿ven? ¿Está? Me contó que su hija tuvo el mismo problema. Y que ella hacía los masajes como me tengo que hacer yo y oraba hasta que se le destapó. Entonces de aquí a unos días, hermano, le cuento que va a estar destapado. Voy a seguir golpeando hasta que se destape. Y después me contaron otros. Anoche fuimos con Darío a visitarlo a Eliseo y a Mariana, mi hijo y mi nuera. Y dice, Benjamín, a mi nieto le pasó lo mismo. Dice, y también, pero después se destapó. Así que el testimonio es imprescindible para bendecir. Si tenés un don y un testimonio, arma poderosísima. Podés contarle. Tuviste en depresión, tuviste muy mal y ahora estás bien. Contale a algún depresivo y después ponerle las manos y Dios se va a glorificar. Cualquier cosa que hayas pasado, hacelo y el Señor se va a glorificar. Es mi deseo que esta palabra te anime y no tengas temor de orar por otros. Y si tenés alguna necesidad, cosa que no hacemos siempre, y querés que pongamos mano, aquí hay pastores. Pasa al frente, sea cual fuere tu necesidad. Tenés que liberarte de algún vicio, tenés algo que te molesta en tu mente, tenés alguna enfermedad, algo que está trabado. Pasá y queremos orar por vos. Termino aquí para que oremos. Cantamos una canción sencilla, suave, y queremos imponer manos. En vez de estar allá, ahora van a pasar acá. Y si alguien necesita unción de aceite, nos pide, ahí tenemos el aceite. Pero pónganse de pie, por favor, y vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos por el ejemplo de este hombre, Eliseo, que fue usado por vos de una manera tan tremenda. Es un ejemplo, Señor, a seguir. Primero de un discípulo fiel que no dejó a su discipulador nunca y que recibió después una herencia bendita, un poder mayor aún que el de su discipulador. Señor, y queremos que nos use. Hay mucha necesidad alrededor nuestro. Tu misericordia sea sobre las personas con necesidad y sobre nosotros la compasión suficiente para poder orar, Señor, por aquellos que están en necesidad.
te damos muchas gracias por este don maravilloso que es la imposición de manos, por tu Espíritu Santo que nos capacita para hacer cosas que sería imposible hacer por medios humanos. Señor, de todo lo que hagas, de todo lo que hiciste, de lo que haces y lo que harás, solamente a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús, amén y amén.